En el corazón ardiente de África Central, un hombre se proclama a sí mismo emperador. Viste un manto cubierto de oro, sostiene un cetro de diamantes y exige que lo llamen Su Majestad Imperial. A su alrededor, los tambores suenan como un eco antiguo de poder y locura. Pero detrás del esplendor de ese trono, hay algo más oscuro, algo que el mundo preferiría no recordar: el olor a miedo. La carne del enemigo convertida en banquete, el silencio impuesto por el terror. Este no es un mito, es la historia real de Jean Bedel Bokassa, el emperador que quiso ser Napoleón y terminó siendo una pesadilla. Nació como soldado, pero se reinventó como Dios. Sus manos, que un día empuñaron un fusil por la independencia, pronto se alzaron para coronarse a sí mismo. La contradicción lo define, héroe de la liberación y verdugo de su propio pueblo. En su mirada cabía tanto la gloria como el abismo, y en su voz la promesa de grandeza se mezclaba con la amenaza del castigo. En África, el siglo XX aún ardía entre las brasas del colonialismo, y Bokassa creyó ser el fuego que lo apagaría. ¿Cómo se transforma un libertador en un monstruo? ¿Cuándo el sueño de un imperio se convierte en una pesadilla de sangre? Cada decisión de Bokassa fue una frontera entre la ambición y la demencia, entre el deseo de ser recordado y el miedo a ser olvidado. La historia lo retrata como un tirano, pero sus seguidores aún lo llaman patriota. Tal vez ambos tengan razón, porque en los laberintos del poder no existen santos, solo sobrevivientes. El escenario es la República Centroafricana, una nación joven marcada por la pobreza, la corrupción y la herida colonial. Allí, Bokassa emergió como una figura imposible de ignorar. Prometió orden, grandeza y dignidad, pero sus métodos sembraron miedo, sangre y silencio. Cada discurso era un espejo deformado de su ambición: construir una nueva Roma en el corazón del África negra. Un reino de esplendor donde solo él dictaba las reglas. Y lo que estás por escuchar desafía todo lo que creías saber sobre el poder, la locura y la historia misma. Porque detrás de cada uniforme impecable, de cada ceremonia y de cada gesto imperial, se escondía un hombre dispuesto a devorarlo todo, incluso a sí mismo, para no perder el trono. Si esta historia ya te está atrapando, quédate hasta el final, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Y suscríbete para no perder las próximas historias que el mundo intentó borrar. En un rincón olvidado del mapa africano. En 1921, bajo el sol implacable de Bobangui, nació Jean Bedel Bokassa. Era una tierra herida por el colonialismo francés, donde los hombres trabajaban en plantaciones que no les pertenecían y los niños aprendían que su valor dependía del color de su piel. Bokassa creció entre el hambre y la humillación, en un país donde el poder tenía acento extranjero y la justicia solo servía a los amos blancos. Desde el principio su vida fue una lección brutal de obediencia y violencia. La tragedia llegó temprano. Su padre, un jefe local que se atrevió a desafiar a la administración francesa, fue ejecutado públicamente. Su madre, incapaz de soportar la pérdida, se quitó la vida poco después. Huérfano antes de entender el mundo, el joven Bokassa aprendió que la autoridad no se discute, se impone. Esa cicatriz invisible se convertiría en su brújula moral, en cada orden que recibiría años después. Resonaría el eco de aquel trauma: dominar o ser dominado. Las calles polvorientas de su infancia eran un reflejo de la desigualdad. Los colonos vivían en casas de piedra, los nativos en chozas que el viento derribaba. Las escuelas estaban reservadas para unos pocos elegidos, y las manos negras cargaban los ladrillos que levantaban los símbolos del imperio. En ese entorno hostil, Bokassa descubrió dos cosas: el poder del uniforme y el valor del miedo. Ser soldado era la única forma de escapar de la miseria y de convertirse en alguien que los demás debían respetar. Mientras otros soñaban con libertad, él soñaba con mando. No buscaba justicia, sino venganza.
En su mirada comenzaba a formarse la ambición de un hombre que no quería servir más a nadie. Cuando el ejército francés lo reclutó, no dudó un segundo. Era su boleto hacia el otro lado del látigo. Desde ese momento, la disciplina militar y el deseo de control se entrelazaron en su mente como un credo. Y así, entre las ruinas del sufrimiento y la rigidez del orden colonial, nació el futuro emperador, un niño que perdió a sus padres por culpa del poder y que terminaría devorando al mundo para no volver a sentirse débil. Su destino estaba escrito en la sangre, en el silencio y en la obediencia. Algún día, todo lo que lo humilló sería suyo. El uniforme francés le dio lo que la infancia le negó: respeto. En el ejército colonial, Jean-Bedel Bokassa aprendió la jerarquía del poder y la obediencia absoluta. Luchó en Indochina, marchó por Argelia y vio cómo los imperios caían mientras él ascendía. Cada medalla que colgaba en su pecho era una promesa de revancha. Ya no era el niño humillado por los colonos. Era el soldado negro que mandaba sobre ellos. En la disciplina aprendió el arte de dominar y en la guerra descubrió el valor del miedo como herramienta. Cuando la República Centroafricana alcanzó la independencia, Bokassa regresó a su tierra como un hombre distinto, endurecido, silencioso y decidido. Se unió al Ejército Nacional y escaló posiciones con velocidad implacable. Su lealtad al presidente David Dacko parecía firme, pero en su mente crecía otra idea. El poder no se comparte, se toma. Con sonrisa de aliado y pensamiento de conspirador, comenzó a construir su círculo de influencia dentro del ejército. Cada ascenso era una jugada, cada saludo una máscara. Su estrategia fue simple y brutal: ganarse la confianza de todos para no deberle nada a nadie. Mientras otros políticos debatían discursos, él acumulaba armas, hombres y miedo. Prometía estabilidad en un país cansado del caos, y su autoridad parecía inevitable. La población, agotada por la pobreza, veía en él a un protector. Pero detrás de esa imagen militar se ocultaba un hombre obsesionado con el control. Su ambición ya no era sobrevivir, era gobernar. El golpe llegó una noche sin advertencia. En cuestión de horas, los cuarteles cambiaron de mando, los aliados se convirtieron en prisioneros, y el presidente fue derrocado sin disparar un solo tiro. Bokassa no necesitó sangre para conquistar el poder. Bastó con su presencia. Cuando anunció su liderazgo, lo hizo con voz serena, casi paternal. El orden ha vuelto, dijo, pero el orden tenía su rostro. Aquel día, el soldado se convirtió en soberano, y así, el ascenso del hombre que juró liberar a su pueblo terminó con él, sentado en el trono. Su bandera ondeaba sobre un país rendido, su retrato colgaba en cada escuela, y su voz dictaba lo que era verdad. Pero en la calma del poder, comenzaban a escucharse murmullos de miedo, porque en los palacios del orgullo, la caída siempre empieza en silencio. El trono se convierte en altar y Bokassa en su propio dios. El país entero lo observa mientras anuncia su transformación. Ya no será presidente, sino emperador. La ceremonia, inspirada en Napoleón, consume millones en un territorio donde la gente apenas tiene pan. Pero él no ve contraste, sino destino. Su corona de oro puro es más pesada que la historia misma. En su mente, África vuelve a tener un imperio, y él es su centro. En los aplausos forzados del pueblo, ya se escucha el temblor de lo inevitable. El poder absoluto devora la razón. Las voces que lo adulan se vuelven su alimento. Las que lo contradicen, su condena. Se multiplican los arrestos, las torturas, las ejecuciones. Los ministros tiemblan con solo pronunciar su nombre. Bokassa ya no gobierna con leyes, sino con impulsos. Su firma decide quién vive y quién desaparece. Cada enemigo imaginario se convierte en traidor. El país entero se reduce a un reflejo de su paranoia. La gloria prometida se convierte en miedo. El silencio domina las calles de Bangui. En los mercados el hambre se mezcla con el rumor del horror. Se habla de cuerpos desaparecidos,
de festines en los que el emperador prueba la carne de sus enemigos. Nadie se atreve a repetirlo, pero todos lo saben. La prensa extranjera empieza a escribir lo que en su país se susurra: que el emperador se ha vuelto caníbal, que su locura ya no tiene límites, y sin embargo, él se siente invencible. El trono lo ha aislado del mundo y de sí mismo. Las noches del palacio son largas. En los pasillos, los guardias evitan mirarse a los ojos. Dentro, Bokassa camina solo, rodeado de retratos de sí mismo, convencido de que la historia lo absolverá. Pero las sombras ya lo persiguen. Francia observa, sus generales conspiran, y el pueblo calla con miedo. El fuego que lo elevó comienza a consumirlo. El poder que lo hizo rey se convierte lentamente en su prisión. Y entonces llega el primer golpe invisible, la traición en sus propias filas. Los aliados se vuelven sospechosos, los confidentes, enemigos. Su imperio, construido sobre el miedo, empieza a resquebrajarse desde dentro. Bokassa no lo sabe aún, pero el eco de su propio rugido anuncia su caída. Porque todo tirano, por más alto que suba, siempre termina enfrentando el espejo del poder. El momento en que el miedo deja de servirle. El emperador caníbal reina desde su palacio de mármol, como si fuera un dios en la tierra. Su imagen llena los muros, las monedas y los sueños de una nación aterrada. Cada gesto suyo es ley, cada palabra un decreto. Bokassa impone uniformes escolares con su retrato, controla la comida, la prensa, los cuerpos. Vive rodeado de lujo en un país que se muere de hambre. En su mente, todo es una extensión de su voluntad. En su realidad, el pueblo se ha convertido en su corte de sombras. Sus excesos alcanzan el delirio. Organiza banquetes fastuosos mientras las aldeas mendigan pan. Sus carros desfilan sobre calles rotas. Sus ministros lo alaban entre susurros. Se hace llamar Emperador de África Central y obliga a la iglesia a bendecir su locura. Su coronación, una copia grotesca de Napoleón, consume un tercio del presupuesto nacional. Las joyas, los tronos, las túnicas, todo brilla menos el país que lo soporta. Bokassa ya no gobierna un pueblo, gobierna el miedo. Los rumores se vuelven pruebas. Los prisioneros desaparecen sin rastro. Algunos testigos hablan de cuerpos mutilados, de festines macabros en los que el emperador exige carne humana. Los pasillos del poder huelen a perfume y sangre. Afuera, los campesinos susurran su nombre con terror, como si nombrarlo bastara para atraer la muerte. Bokassa, ajeno al horror que provoca, se siente invencible. No gobierna por necesidad, sino por placer. Ha cruzado el límite donde el hombre se convierte en bestia. El contraste es brutal. Mientras él cena con cubiertos de oro, los niños mueren por desnutrición. Mientras ordena ejecutar a quienes lo critican, predica justicia en discursos transmitidos por radio. Los que antes lo aclamaban ahora lo observan en silencio, temiendo ser los próximos en desaparecer. Su poder, absoluto e inhumano, comienza a fracturarse bajo su propio peso. Los aliados se alejan. Los franceses murmuran. El mundo entero empieza a mirar con asco al emperador caníbal. En los banquetes imperiales ya no hay aplausos, solo el eco hueco de su ambición. Bokassa ha alcanzado la cima de su poder y también el borde del abismo. El hombre que quiso ser Dios se ha convertido en su propio monstruo. Su reino brilla por última vez antes de desmoronarse. Y aunque él no lo sabe, cada celebración, cada ejecución, cada festín, es en realidad el preludio de su fin. El fin comienza como empiezan los imperios. Con un rumor, Francia, su antiguo aliado, se vuelve contra él. Las denuncias de abusos, torturas y canibalismo cruzan fronteras. La comunidad internacional lo señala. Sus enemigos internos despiertan. Y el trono que parecía eterno empieza a tambalearse. Bokassa, que antes dictaba órdenes al mundo, ahora solo dicta su miedo. Su paranoia se multiplica. Las ejecuciones aumentan. Cada sombra es una amenaza. Cada silencio, una traición.
El emperador ya no gobierna un país, gobierna su propia desesperación. Los días de gloria se desmoronan. Las cámaras que antes lo filmaban coronándose ahora lo muestran como un monstruo. Los mismos hombres que lo aplaudieron comienzan a esconderse. Los que lo temían ahora conspiran. En las calles la gente susurra su caída como si fuera una plegaria. En los palacios el oro se oxida. Las luces se apagan. El trono de mármol se vuelve una celda invisible. La historia se da la vuelta y el cazador se convierte en presa. Una mañana, mientras se encuentra fuera del país, los soldados franceses ejecutan el golpe final. Su propio ejército, manipulado y cansado, lo abandona. La bandera imperial cae, el palacio se saquea. Las estatuas de Bokassa, que antes lo mostraban como un dios, son derribadas y arrastradas por el barro. Su imperio, que había nacido de la ambición y el miedo, se desintegra en cuestión de horas. El hombre que había querido gobernar África regresa a ella como un fugitivo. El exilio es su castigo más cruel. Vagará por Europa, despreciado por quienes antes lo adulaban. Intentará defenderse proclamando inocencia, alegando conspiraciones. Pero el mundo ya ha decidido su destino. Bokassa, el emperador caníbal, el autoproclamado Napoleón africano, se convierte en símbolo de la locura del poder. Su reino, una advertencia. Su nombre, una herida. Su historia, un espejo incómodo que nadie quiere mirar demasiado tiempo. Finalmente, el hombre que se creyó eterno muere solo, olvidado, sin corona ni ejército. Ni los tambores lo despiden, ni el pueblo lo llora. En el silencio final, solo queda la ironía. Aquel que quiso devorar el mundo terminó devorado por su propia ambición. El trono quedó vacío, pero el eco de su locura aún resuena, porque en toda historia de poder, siempre llega el día en que el dios cae del pedestal y vuelve a ser solo carne. El imperio cayó, pero el nombre de Bokassa siguió resonando como una advertencia. Su reinado dejó tras de sí un país devastado, una herida que tardaría décadas en cerrar. La República Centroafricana, saqueada y humillada, quedó atrapada entre la pobreza y la vergüenza. Los libros de historia lo condenaron. Las potencias lo usaron como ejemplo del fracaso africano, y su propio pueblo apenas susurraba su nombre. Pero la sombra del emperador no desapareció del todo. Aún hoy, en cada ruina de su palacio, se siente el eco de su delirio. Su legado es una paradoja. Fue un patriota que quiso liberar a su nación del yugo extranjero, pero terminó reproduciendo la crueldad del colonizador. Quiso ser Napoleón y acabó siendo un monstruo. Su historia muestra la línea fina entre el héroe y el tirano, entre el sueño de grandeza y la locura del poder. Muchos líderes africanos vieron en él una advertencia. El poder sin límites no libera, devora. Y Bokassa fue devorado por su propia corona. Aún así, detrás del horror hay una verdad más profunda. El mundo no nace con tiranos, los crea. Bokassa fue hijo del abandono, del colonialismo, de un sistema que primero destruyó su identidad y luego lo coronó como caricatura de sí mismo. En su locura se refleja la herida de un continente que buscaba redimirse y terminó encadenado a sus propios fantasmas. Su historia no es solo la de un hombre, sino la de un tiempo donde la libertad era apenas una palabra. El emperador murió, pero su historia no. Cada testimonio, cada documento, cada fotografía de su coronación sigue siendo una advertencia universal. Porque el poder, cuando se aísla del pueblo, se pudre. Porque la ambición, cuando no tiene límites, se vuelve autodestructiva. Y porque todo líder que se cree eterno olvida que la historia siempre ajusta cuentas. Bokassa lo aprendió demasiado tarde, pero su caída dejó una lección que no puede ser ignorada. Si esta historia te impactó, deja tu apoyo y acompáñame en la próxima, porque aún hay más verdades que el mundo intentó borrar. Detrás de cada dictador, de cada héroe olvidado,
Hay una historia que el tiempo quiso enterrar, pero que merece ser contada. Suscríbete para seguir descubriéndolas, porque recordar también es una forma de justicia.